La voz templario en el diccionario enciclopédico abreviado Espasa Calpe 1955. La obra enciclopédica, contexto histórico editorial. El diccionario enciclopédico abreviado del que se presenta aquí la voz templario representa una derivación sintética de la monumental Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, conocida comúnmente como Enciclopedia Espasa o Espasa Calpe. Esta última constituyó el más ambicioso proyecto editorial de la cultura española del siglo XX, publicada entre 1905 y 1933 en 70 volúmenes, prosiguiendo luego con suplementos hasta 2011. La empresa editorial fue inicialmente promovida por José Espasa Anguera, quien en 1860 había fundado la editorial Espasa, la cual en 1926 se fusionó con la editorial Calpe de Nicolás María de Urgoiti, dando origen a la prestigiosa Espasa Calpe. El diccionario enciclopédico abreviado fue lanzado como edición compacta y accesible de la Gran Enciclopedia Madre. La primera edición vio probablemente la luz entre 1932 y 1933, publicada en 3 volúmenes durante el período de la Segunda República Española, en un contexto cultural relativamente liberal y carente de la rígida censura que caracterizaría las décadas sucesivas. La tercera edición, documentada en 1935, testimonia el éxito inicial de la obra. Aquí se examina en cambio la sexta edición de 1955, notablemente ampliada respecto a la original, publicada en 7 volúmenes más un apéndice que llevaba la colección a 8 tomos en total. Esta edición mantuvo la característica multilingüe de la obra madre, ofreciendo versiones de la mayor parte de las voces en francés, inglés, italiano y alemán y sus etimologías. La presencia de las etimologías en 4 lenguas europeas testimonia la ambición de una obra que se planteaba como puente cultural entre las diversas tradiciones lingüísticas del continente, manteniendo al mismo tiempo la impronta de la cultura hispánica en la estructura y en la interpretación de los contenidos. Entre la primera edición de los años 30 y esta sexta edición de 1955 habían transcurrido más de 20 años de historia dramática. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939, la Segunda Guerra Mundial, y la consolidación del régimen franquista. La expansión de los 3 volúmenes originarios a los 8 de 1955 refleja no solo la actualización del saber enciclopédico, sino también la necesidad de reelaborar los contenidos a través del filtro ideológico y censorio del nuevo régimen. La fecha de publicación de 1955 sitúa esta edición en pleno período franquista, cuando la producción cultural estaba sometida a rígido control ideológico. A diferencia de la primera edición, publicada en el ambiente abierto de la República, esta fue necesariamente filtrada a través de la lente ideológica del régimen. Artículos sobre política, historia reciente, figuras republicanas, masonería o temas subversivos fueron probablemente modificados o eliminados. Sin embargo, Espasa Calpe había consolidado una reputación de seriedad científica que le confería cierta autonomía, permitiéndole mantener estándares de calidad aunque teniendo que navegar las complejidades del contexto político, preservando la larga tradición lexicográfica española incluso bajo el régimen. Análisis crítica del contenido historiográfico. La voz enciclopédica del diccionario enciclopédico abreviado presenta un relato de la historia templaria que refleja sustancialmente la historiografía consolidada de mediados del siglo XX, aunque con algunas peculiaridades interpretativas dignas de nota. El planteamiento general sigue un trazado cronológico tradicional, desde la fundación de la orden hasta su dramática supresión, insertando los datos esenciales en una narración que privilegia los aspectos institucionales y militares respecto a las dimensiones espirituales o económicas más complejas. La fundación de la orden viene correctamente datada en 1118, con la indicación de Hughes de Payens, hispanizado en Hugo de Payens, como fundador junto a 7 compañeros, cifra canónica que la historiografía ha considerado siempre emblemática, aunque las fuentes medievales no estén del todo concordes sobre la identidad de todos los miembros fundadores. La referencia al Concilio de Troyes de 1128 capta el momento crucial en que la orden recibió su regla definitiva, correctamente atribuida a la redacción de Bernardo de Claraval, aquí definido célebre reformador de los benedictinos.
Esta elección de subrayar el papel de Bernardo testimonia la conciencia de la importancia del contexto monástico cisterciense para comprender la espiritualidad templaria, aunque la enciclopedia no profundiza ulteriormente las implicaciones de esta conexión. El dato relativo a los 300 caballeros que Hugo de Payens habría conducido consigo al retorno a Tierra Santa constituye un elemento interesante, probablemente derivado de la tradición historiográfica francesa decimonónica. La cifra, aunque no sea verificable con precisión a través de las fuentes primarias, testimonia la eficacia de la campaña de reclutamiento conducida por el primer gran maestre a través de Europa occidental. La voz ofrece luego una descripción estructural de la orden, mencionando la presencia de estaciones en Jerusalén, Antioquía, Trípoli y Chipre, y provincias diseminadas en Europa occidental, terminología que refleja con precisión la organización administrativa templaria, efectivamente articulada en provincias europeas destinadas a sostener económicamente las operaciones en Oriente. La información cuantitativa proporcionada para finales del siglo XIII resulta particularmente interesante. La enciclopedia habla de cerca de 15.000 individuos y 9.000 castillos y fortalezas. Estos datos, aunque sean difícilmente verificables con exactitud en las fuentes medievales, representan órdenes de magnitud que la historiografía moderna tiende a considerar verosímiles, aunque probablemente ligeramente sobreestimados. El número de miembros debe entenderse comprensivo de todos los rangos de la orden, desde los caballeros a los sargentos, desde los capellanes a los sirvientes, mientras que la cifra relativa a las posesiones debe interpretarse probablemente en sentido amplio, incluyendo todo tipo de propiedad fortificada, desde las grandes preceptorías hasta los simples caseríos rurales provistos de elementos defensivos. La etimología del nombre templarios viene correctamente reconducida a la concesión hecha por Balduino II de un palacio junto al antiguo templo de Salomón, precisando que anteriormente se denominaban pobres caballeros de Cristo. Esta denominación originaria es fundamental para comprender la ideología fundante de la orden, que conjugaba la vocación militar con el ideal evangélico de la pobreza individual, aunque dentro de la riqueza colectiva de la institución. La estratificación social interna viene descrita a través de 4 clases: caballeros de extracción nobiliaria, escuderos, hermanos legos y sacerdotes. Esta cuatripartición corresponde sustancialmente a la organización real de la orden, aunque la historiografía más reciente ha evidenciado cómo la distinción entre hermanos caballeros y hermanos sargentos era la discriminante social principal, reflejando la estructura jerárquica de la sociedad feudal. El pasaje relativo a la participación templaria en las cruzadas afirma que ya desde la primera cruzada de Oriente los templarios formaron la vanguardia del ejército cristiano. Esta afirmación contiene un anacronismo significativo. Los templarios fueron fundados después de la primera cruzada de 1096 a 1099 y por tanto no pudieron participar en ella. Su presencia militar se hizo relevante a partir de la segunda cruzada de 1147 a 1149, cuando efectivamente asumieron a menudo el papel de vanguardia en los ejércitos cruzados, papel que mantuvieron hasta la caída de Acre en 1291. Este tipo de imprecisión testimonia cómo incluso obras autorizadas podían perpetuar errores consolidados en la Vulgata historiográfica. Errores cronológicos y verificación de fechas. El análisis puntual de las fechas proporcionadas en la voz revela varios errores cronológicos significativos que merecen corrección. El error más evidente concierne a la fecha de la bula de supresión de la orden. La enciclopedia indica el 3 de abril de 1312, mientras que la bula papal Vox in Excelso, con la cual Clemente V suprimió formalmente la Orden del Temple, fue promulgada el 22 de marzo de 1312 durante el Concilio de Vienne. La confusión puede derivar del hecho de que el 3 de abril fue la fecha en que el concilio aprobó formalmente las disposiciones papales, pero la emanación oficial de la bula es del 22 de marzo. Esta distinción es relevante para la correcta comprensión de la secuencia de los acontecimientos y del proceso decisional que llevó a la supresión. El segundo error cronológico concierne a la demolición del Temple de París. La enciclopedia indica el período 1808 a 1811, mientras que la demolición del complejo templario parisino fue ordenada por Napoleón Bonaparte en 1808 y ejecutada en los 2 años sucesivos, concluyéndose sustancialmente en 1810. La Torre del Temple,
que había servido como prisión a Luis XVI y a la familia real durante la Revolución, fue efectivamente demolida por orden de Napoleón precisamente para evitar que se convirtiera en lugar de peregrinación legitimista. La fecha de 1811 como término final de los trabajos resulta por tanto inexacta, aunque la diferencia de un año pueda parecer marginal. Una tercera cuestión cronológica, más compleja, concierne a la misma fecha de fundación de la orden. La enciclopedia indica el 1118, fecha tradicionalmente aceptada por mucha historiografía, pero las fuentes medievales oscilan entre 1118 y 1120. La historiografía moderna más reciente tiende a preferir la datación 1119 a 1120, basándose en un análisis más atento de las fuentes contemporáneas. La cuestión permanece parcialmente abierta en la investigación académica, pero es importante señalar que la fecha de 1118, aunque ampliamente difundida, no es indiscutible. Finalmente, merece atención la referencia al Concilio de Salamanca de 1312 que habría absuelto a los templarios españoles. Aunque es cierto que en los reinos ibéricos los templarios fueron tratados con mayor benevolencia que en Francia, y que concilios locales examinaron las acusaciones contra la orden, la documentación sobre un concilio específicamente celebrado en Salamanca en 1312 con este propósito resulta poco clara en las fuentes. Está documentado un concilio en octubre de 1310, pero la atribución específica al 1312 para la absolución de los templarios requeriría verificación ulterior en las fuentes archivísticas. Interpretación ideológica y contexto franquista. La sexta edición del Diccionario Enciclopédico Abreviado fue publicada en 1955, en pleno período franquista, cuando España estaba sometida a rígido control ideológico según los principios del nacionalcatolicismo. Es fundamental recordar que esta edición representa una reelaboración sustancial de la primera edición de 1932 a 1933, publicada durante la Segunda República en un contexto culturalmente más abierto. Entre las dos se sitúa la fractura dramática de la guerra civil y la instauración de la dictadura, que impuso una revisión sistemática de los contenidos enciclopédicos. La Voz Templario no es por tanto un texto historiográfico nacido en los años 50, sino el resultado de un proceso de filtro y reescritura del material original republicano a través de la lente censoria franquista. El lenguaje utilizado para describir la presunta decadencia moral de la orden constituye el aspecto más evidente de esta influencia. La afirmación según la cual los templarios abandonaron la austeridad de costumbres entregándose a la orgía y al vicio adopta un tono moralista típico del puritanismo católico promovido por el régimen, enfatizando la dimensión del pecado según las categorías del catolicismo integralista. La elección de presentar la decadencia en términos de degeneración ética más que a través de categorías analíticas más neutras testimonia la adhesión a una visión providencialista de la historia, en la cual el castigo divino golpea a quien traiciona los votos religiosos. Sin embargo, el texto manifiesta cierta complejidad interpretativa cuando reconoce explícitamente que habiendo acumulado inmensas riquezas, el canciller de Francia, Guillermo de Nogaret, vio en ello una ocasión única para apoderarse de sus bienes. Esta observación introduce un elemento de realismo histórico que va más allá de la mera condena moral, demostrando el intento de conciliar la ortodoxia católica con la honestidad intelectual de la tradición historiográfica espasa. El elemento más significativo en el plano ideológico es el énfasis puesto en la absolución de los templarios españoles por parte de los concilios de Tarragona y Salamanca. Este dato, históricamente fundado, viene presentado construyendo una narrativa de excepcionalidad española. Mientras Francia perseguía injustamente a los templarios por motivos venales, los reinos ibéricos demostraban mayor justicia. Esta valorización se inserta perfectamente en el discurso nacionalista del franquismo, que construía sistemáticamente una imagen de España como nación moralmente superior, depositaria de valores católicos auténticos e inmune a las degeneraciones europeas. El hecho de que los templarios españoles hubieran sido absueltos de las acusaciones servía para reforzar la idea de una justicia española más equitativa, tema recurrente en la propaganda del régimen. Esta interpretación nacional católica se manifiesta también en la ausencia de cualquier crítica hacia los procedimientos inquisitoriales o hacia el papel del papado. El texto menciona que los templarios fueron acusados de herejía por la Inquisición, sin entrar en el mérito de torturas,
confesiones extorsionadas o ilegitimidad de los procedimientos. Esta reticencia refleja la necesidad de no poner en discusión la autoridad eclesiástica, estrechamente aliada con el régimen franquista. Una crítica a la Inquisición medieval habría podido ser leída como ataque indirecto a la tradición católica española, tema políticamente muy delicado. La interpretación de la Reconquista y del papel de las órdenes militares, aunque no explícitamente desarrollada, constituía otro punto de convergencia entre historiografía e ideología franquista. El régimen construía sistemáticamente una genealogía que conectaba la cruzada medieval contra el Islam con la cruzada franquista contra el comunismo. Aunque la voz no desarrolle explícitamente este paralelo, el contexto cultural en que fue redactada estaba impregnado de esta retórica, y la insistencia sobre la justicia de los reyes españoles hacia los templarios podía fácilmente ser leída como ulterior confirmación de la superioridad moral de la tradición monárquica católica española. Consideraciones iconográficas. El aparato iconográfico de la voz comprende dos ilustraciones significativas. La primera representa un caballero templario en traje militar, con manto blanco crucífero, escudo y actitud marcial. Esta representación, típica de la iconografía decimonónica, refleja la imagen romántica del caballero templario construida por la cultura romántica europea, más que la realidad documental medieval. El grabado, probablemente retomado de repertorios iconográficos franceses del siglo XIX, testimonia la persistencia de una visualización idealizada de la orden, funcional a la construcción de un imaginario caballeresco que tuvo gran fortuna en la cultura popular. La segunda ilustración, el Temple de París, grabado del siglo XVIII, presenta una arquitectura compleja caracterizada por una torre fortificada central y por una iglesia con elementos góticos. Esta representación corresponde efectivamente a la disposición arquitectónica que el complejo había asumido en el curso de los siglos, bien lejos de la sobria arquitectura templaria originaria. El grabado dieciochesco testimonia el interés anticuario por los monumentos templarios, que en el siglo XVIII eran ya percibidos como vestigios de un pasado medieval fascinante y misterioso. La elección de incluir esta imagen subraya la dimensión material y urbanística del legado templario, yendo más allá de la mera narración histórica para documentar la presencia física de la orden en el tejido de las ciudades europeas. Conclusiones. Valoración de conjunto de la voz. La voz templario se configura como un texto representativo de la historiografía templaria de mediados del siglo XX, caracterizado por un enfoque tradicional que privilegia los aspectos institucionales, militares y cronísticos. El análisis profundo revela significativos errores cronológicos. El anacronismo sobre la participación templaria en la Primera Cruzada, la fecha errada de la bula de supresión, indicada el 3 de abril en lugar del 22 de marzo de 1312, y la imprecisión sobre la demolición del Temple de París, concluida en 1810. Además de estos límites factuales, manifiesta huellas evidentes del contexto ideológico franquista, particularmente en el lenguaje moralista sobre la decadencia templaria y en el énfasis nacionalista sobre la absolución de los templarios españoles, funcional para construir una narrativa de excepcionalidad y superioridad moral de la justicia ibérica. El dato más significativo en el plano historiográfico es que este texto representa una reelaboración. Entre la primera edición de 1932 a 1933, publicada durante la Segunda República en 3 volúmenes, y esta sexta edición de 1955, ampliada a 8 tomos, se sitúa la fractura de la guerra civil y la instauración de la dictadura. La ampliación refleja tanto la actualización del saber como la necesidad de reescribir los contenidos a través de la lente censoria del régimen. Este doble estrato temporal e ideológico hace la voz particularmente interesante como documento histórico, testimoniando tanto la persistencia de la tradición enciclopédica espasa como su inevitable subordinación a las exigencias políticas del franquismo, que operaba a través de sutiles orientaciones interpretativas más que manipulaciones burdas, manteniendo un tono descriptivo que evitaba los excesos retóricos de la propaganda más explícita.